Se encontraba en una situación de extrema debilidad económica y habían fracasado, como sabemos, los intentos de modernización impulsados durante la Ilustración. Ese hundimiento y debilitamiento históricos, por citar a Calvo Serrayer en Los viajeros románticos franceses y el mito de España, ese hundimiento y debilitamiento históricos confirmaban una imagen ya bien consolidada de diferencia, odiada antes y subyugadora ahora. Es decir, España, que durante siglos los extranjeros, especialmente ingleses y franceses, se habían encargado de denostar, ahora misteriosa y desconocida, aunque no tan peligrosa como África o los países de Oriente Próximo, se convierte en el destino de un nuevo y particular tour. Un particular tour que debe entenderse, como señalaba también el profesor Henares ayer, como utopía estética y moral que supera el pintoresquismo y reconoce los valores atemporales de lo popular. Los viajeros encontrarán aquí un imaginario ideal, un paraíso en el que el atraso, expresado por los escritores ilustrados, se transforma para los románticos en expresión de un anhelado estado primitivo que conmocionaba la sensibilidad más exquisita. Las ruinas de épocas pasadas hablaban de culturas lejanas y de pueblos con costumbres muy diferentes de las de la moderna Europa. Según una visión selectiva y condicionada, por supuesto, por lo que se esperaba encontrar, en España, y más en concreto en Andalucía, eran posibles ciertos personajes marginales, dominados por el instinto antes que por la razón, animados por la pasión. El sexo, la venganza o un código de honor sustentado en reglas ancestrales determinaban la conducta de estos exóticos personajes no contaminados por los valores de la sociedad burguesa y que eran fruto de un mestizaje racial y cultural que se remontaba a siglos atrás. Si los bandoleros constituían una cierta imagen mítica de la libertad y suponían un plus de aventura al viaje por el riesgo de una emboscada, las mujeres se dividían básicamente en dos: las terriblemente recatadas, que pasaban el día rezando, y las otras. Sobre las conductas relajadas de las españolas se manifiesta, por ejemplo, Henry Davis Inglis tras un viaje al sur de la península en 1830. La moral en Cádiz es, si es que es posible, incluso más baja que en las demás ciudades españolas. La virtud femenina es algo casi desconocido y escasamente apreciado. Con dificultad y con dolor, pudimos creer que en un país civilizado la sociedad esté en una situación tal que la gema más preciada, el pudor femenino, no sea valorada. Muchos viajeros, dejando constancia escrita o gráfica de su experiencia, animaban a otros a iniciar similares aventuras, con lo que la relación de escritores y artistas que recorren el país es muy extensa. No obstante, emprendían ya ese viaje con una predisposición a encontrar lo transmitido por otros que se habían desplazado antes, o con las imaginarias visiones que ofrecía, por ejemplo, el teatro de costumbre hispana, frecuente en la Francia de la primera década de siglo, según recoge Hoffman. En Romántica España, la imagen de España en Francia entre 1880 y 1850. Entre los primeros viajeros franceses del XIX destacan el barón Taylor, Chateaubriand, pero la nómina se hace muy extensa a partir de 1830 con figuras como Delacroix, Mérimée, Stendhal, Théophile Gautier, Victor Hugo, Alejandro Dumas, George Sand, etc. Y en la década de los 60, entre otros como Gustave Doré o Manet, como bien saben. Interesados por las costumbres, el folclore y el arte español, que llegaría a enriquecer numerosas colecciones europeas a lo largo de la centuria. Así, Gautier escribiría en Tableau à Plume: silencio era lo único que había sobre este bello país cuando la escuela romántica lo puso de moda a través de las orientales de Victor Hugo, los cuentos de Alfred de Musset, el teatro de Clara Gazul o la Nouvelle de Mérimée. Se estudió el romancero, las obras de Calderón, y ampliándose el interés rápidamente de la poesía a las restantes artes, comenzó a indagarse en la pintura española, algunos de cuyos importantes fragmentos dispersos por museos de Europa proporcionaban una elevada idea y sobre todo una idea análoga al sentimiento de la época. Es decir, terminaba ahí la cita, es decir, la idea de que España era un país romántico, el país romántico por excelencia, una nación que había tomado, quizá la que menos había tomado de la antigüedad, y en la que los ideales de caballerosidad y catolicismo se encontraban en estado más puro. A ello había que sumar la mítica imagen de lo español ligada al exotismo oriental, determinada por su pasado musulmán y que llevaría a Hugo a afirmar en Les Orientales, en el año 29. España todavía es Oriente. John, Frederick Louis, David Roberts, Swinburne, Taylor, Giraud de Prangin, David Wilkie, Washington Irving o Richard Ford, que se vestía así, al parecer, en sus recorridos por la península. No sabemos si un intento por pasar desapercibido. Curioso, bueno, se fijan en aspectos muy, muy específicos del país. Realmente en aquellos aspectos que buscaban, como la miseria a veces y la pobreza, que estimaban herederas del pasado islámico y que, según algunos,
hacían a los españoles poco trabajadores, de conducta imprevisible para los ojos de los viajeros refinados. De todo el territorio, Andalucía era la región donde resultaba más fácil rastrear las huellas de lo distinto. De ahí que pronto lo andaluz tipificado, casi podríamos decir si existiera esa palabra topificado, pasará a convertirse en expresión por excelencia de lo español. Seductoras mujeres de ojos oscuros y cabello negro, con mantones, con flores, bandidos pendencieros, toreros altivos, guitarristas, bailadores, se convierten casi en los únicos españoles que merecen ser representados o descritos. Y gitanos, por supuesto. De 1841 es el texto de Los Zingalin, de Borrow, Los gitanos en España, en el que se hacen descripciones sobre la manera que tienen de moverse, las características según el sexo, que los diferencian y la edad, etc. Y más adelante, en el 62, Davilliers y Doré presencian en el Sacromonte un baile, parte del cual es descrito por el primero y representado, como ven, por el segundo. Una muchacha, cito, de admirable cuerpo, a la que llamaban la pelra, se puso a bailar el zorongo con una flexibilidad y una gracia encantadoras. Sus desnudos pies rozaban el suelo sembrado de guijarros, como si estuviera bailando sobre una alfombra. La guitarra apresuraban el movimiento y los gritos de «Hui, olé, alza» resonaban en todas partes, acompañados por los aplausos entusiastas y los palmeados sobre la palma de la mano. Es decir, se buscaban fenómenos diferenciales. Bueno, las imágenes están puestas sin orden cronológico preciso, como estarán viendo. Se buscaban y se encontraban fenómenos diferenciales en un país que se resistía al progreso. No obstante, los extranjeros ofrecieron una imagen de España que, como me comentaba un día el profesor Henares en una visita al Museo Romántico, no nos hacía ningún favor, sino todo lo contrario. Al presentarnos a los ojos del mundo como sujetos, llamémosle singulares, entretenidos en espectáculos brutales de toros, bailando, bebiendo, sesteando, sobre todo sesteando. Hay muchísimas imágenes en las que el personaje que nos da la escala del monumento, en ocasiones una escala que es muy, muy exagerada, está sin hacer nada. Y está claro además que es español, porque anda con la guitarra, es decir, que no es un viajero que haya ido allí. Están sin hacer absolutamente nada. Son bastante frecuentes, como ven. Tirados por los suelos, viendo pasar la vida. Por eso, como digo, me comentaba cómo no nos hicieron ningún favor. Al presentarnos como sujetos que vivían de la mendicidad, que eran asaltadores incautos o que pasaban la vida sin hacer nada, a representarnos como especímenes capaces de despertar la curiosidad del aficionado del exótico, pero incapaces de hacer nada provechoso, de manera bastante taimada. Escritores y pintores europeos o estadounidenses mostraban una imagen de un país folclórico, pero sobre todo decaído, incapaz de competir, evidentemente, culturalmente con la modernidad, por supuesto que no, y políticamente incapaces de competir con las más civilizadas potencias europeas, particularmente con Inglaterra y Francia. El peso de la religión es otra constante que a veces destacan, pese a ese proceso de secularización que evidentemente es inmenso en el siglo. Aceptada de alguna manera por nosotros mismos esa visión estereotipada, que encontramos también en Parcerisa o en Genaro Pérez Villamil, como aquí ven, ¿no? Una obra de David Roberts y de Pérez Villamil, y que perpetúa el arte costumbrista, se difunde una imagen parcial de lo español poblada de guitarristas, majas, bailadores y toreros, carente de sentido crítico, que idealiza la vida popular ignorando la miseria mediante una pintura que hasta bien avanzada la centuria no denuncia francamente los aspectos nefastos de esa diferencia. No obstante, el pueblo español en su conjunto parecía haber asumido la visión extranjera de que el país en el que viven es diferente, aunque también más atrasado. Eso enervaba a Larra, quien, a pesar de que, como es bien sabido, se manifiesta mordazmente crítico con algunas actitudes que caracterizan la conducta patria, sin embargo, no considera positivo que sean los mismos españoles quienes se resignen a su desidia y menos aún muestren ostentosamente sus defectos. Por eso dedica un artículo a la expresión «en este país», publicado en la Revista Española el 30 de abril de 1833, de la que me permito leer algunas frases. Cuando oímos a un extranjero que tiene la fortuna de pertenecer a un país donde las ventajas de la Ilustración se han hecho conocer con mucha anterioridad que en el nuestro, por causas que no es de nuestra competencia examinar, nada extrañamos de su boca, sino es la falta de consideración y aun de gratitud que reclama la hospitalidad de todo hombre honrado que la recibe. Pero cuando oímos la expresión despreciativa que hoy merece nuestra sátira en boca de españoles, y de españoles sobre todo que no conocen más país que este mismo suyo, que tan injustamente dilaceran, apenas conoce nuestra indignación, límite en que contenerse. Borremos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra a este país, sino para denigrarle. Volvamos los ojos atrás, comparemos y seremos felices.